Un privilegio saludarte, mi querido hermano, mi querida hermana, en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Agradecemos a Dios por su cuidado, su compañía y su dirección hasta esta hora, y porque nos permite juntos estudiar su palabra y nos permite extraer lecciones para nuestra experiencia espiritual. Estamos llegando a la lección número 8 de este trimestre. La lección 8 lleva como título La ley del pacto, y vamos a estar estudiando durante esta semana dos asuntos puntuales. Estaremos estudiando la fidelidad de Dios en el pacto y el papel o el lugar que la ley de Dios tiene en ese pacto elaborado en el Sinaí y que se extiende hasta cada uno de nosotros. Vamos a mirar que en el Salmo 23, verso 3, dice que el Señor nos guiará por senda de justicia. La integridad moral de Dios impide que nos conduzca por caminos malos. Él siempre va a ofrecernos caminos seguros, caminos que conducen a la salvación, caminos que conducen a la victoria, caminos que conducen a la bendición. Ahora, ¿qué son exactamente esas sendas de justicias por donde el Señor nos piensa guiar? En otro salmo vamos a encontrar que la senda de justicia, la respuesta a esa pregunta, las sendas de justicia son las sendas de sus mandamientos. Y esta semana entonces estudiaremos el papel que la ley juega allí en el pacto elaborado en el Sinaí. Vamos en primer lugar a estudiar. La primera sección tiene que ver con la elección de Israel. Deuteronomio capítulo 7, verso 7 nos deja ver que la elección de Israel es simplemente gracias a la, valga la redundancia, la palabra se parece, a la gracia de Dios. Hay una tradición judía que enseña que Israel fue escogido por Dios, fue elegido por Dios, porque otros pueblos rechazaron el llamado. Aunque no hay una prueba para esto, no hay una prueba para esta tradición, la verdad es que Israel no tenía ningún mérito propio que lo hiciera digno del amor de Dios y de ser elegido como nación especial. No tenía nada que le recomendara ante el Padre. No tenía nada que le recomendara ante Dios para entonces ser el pueblo especial del Señor. En términos de cultura y religión, los israelitas eran mixtos, insignificantes y sin mucha influencia. Así que la causa básica de la elección de ellos radica en el ministerio, exclusivamente en el ministerio del amor y la gracia de Dios. Nada les recomendaba, Dios decidió escogerles, Dios decidió tomarles, Dios decidió hacerle su pueblo. Ahora, ¿para qué? ¿Para tener otro pueblo más? ¿Para que al igual que los otros dioses tuvieran una nación que le representara? Definitivamente no. La elección del Señor de Israel tenía un propósito. El propósito de convertirlos en el canal de salvación para otros pueblos, en convertirlos en el canal por donde fluyera la verdad de su mensaje, como hemos estado estudiando en los temas pasados, para alcanzar entonces a todas las naciones con la verdad del Señor. Fíjense que va a ser la misma cosa con su iglesia, con cada uno de nosotros. Nada tenemos nosotros que nos recomiende delante de Dios. Nada absolutamente tenemos nosotros que nos haga dignos del Señor. Solamente ha sido la gracia del Señor actuando, el ministerio de su amor actuando, que nos ha escogido. Pero no nos ha escogido para simplemente ser salvos. No nos ha escogido simplemente para ser herederos de la salvación. Nos ha escogido con un propósito. Nos ha escogido con el propósito de ser instrumentos para que otros también puedan llegar a conocer del Señor, acepten la salvación y hereden la vida eterna cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Una segunda sección en esta semana, lazos que unen. Y en Deuteronomio capítulo 4, verso 13, dice: Él
os anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra. Un pacto de obediencia basado en los 10 mandamientos. Fíjense que el pacto, como lo hemos estado estudiando, es por gracia. Dios los escoge, no tienen ningún mérito. Ellos no tienen nada que les recomiende delante del Señor. Pero entonces, al elaborarse el pacto, Dios espera obediencia de parte de aquellos que han sido bendecidos con el pacto. Así que la gracia no es una licencia para desobedecer. Algunas personas predican, algunos dicen, algunas religiones predican, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pareciera ser que ahora podemos hacer lo que nos provoca. No, la gracia no es una licencia entonces para desobedecer. De hecho, el pacto y la ley van tomados de la mano, van siempre juntos. No hay separación entre ellos. Separarlos es eliminar el pacto por completo. Separarlos es eliminar entonces lo que el Señor está haciendo. Toda relación, para que sea perdurable, debe tener reglas. Fíjense que si nosotros somos ciudadanos de un complejo habitacional, si vivimos en un edificio, en una urbanización, en un sector, ese edificio, esa urbanización, ese sector va a tener reglas de convivencia. Cuando vamos a la escuela, firmamos un manual de convivencia porque es la garantía de que los alumnos van a respetar, van a portarse bien, van a entender las normas y las van a aceptar. Todo tiene reglas, todo tiene límites. La lección nos habla del matrimonio. Hay reglas, hay límites. De una amistad, habla de la relación comercial, de dos socios, donde un socio se busca otro para cometer en la empresa sin consultar al otro socio. Pregunta la lección, ¿cuánto podría durar esa relación? ¿Cómo es que nosotros podemos pensar entonces que la relación con Dios no encierra normas, no encierra estatutos, no encierra mandamientos, no exige obediencia? Por supuesto que sí. Los 10 mandamientos están allí para mostrarnos entonces cómo hacer esa relación. El pacto de Dios con su pueblo contenía entonces, mis hermanos, mis hermanas, varios requisitos que serían esenciales para mantener esa relación. Esa relación hecha en el Sinaí hoy es igual. No hay posibilidades de un pacto con Dios sin requisitos que observar. Aunque vamos a ver más adelante cómo es el resultado, la obediencia es el resultado de la gracia, hay necesidad de obedecer. Los mandamientos están vigentes y tienen un valor extraordinario en el pacto. Los estatutos, todos los principios enseñados por Dios tienen entonces una razón de ser. La tercera sección de esta semana se tituló La ley dentro del pacto. Y la lección comienza haciendo una pregunta. ¿Qué pensamientos vienen a ti cuando oyes la palabra ley? ¿En qué piensas? ¿En un juez? ¿En una condenación? ¿En la cárcel? ¿En leyes? ¿En un padre autoritario? ¿Una madre autoritaria? ¿O piensas en armonía, equilibrio, hasta en amor? A veces es difícil oír ley y pensar en amor. Pero cuando nosotros vamos al Señor y estudiamos su ley, nos damos cuenta que si hay una palabra que la resume, es precisamente la de la ley. La palabra hebrea Torat, la Torat, que se utiliza para, o es la que traducimos como ley, no solamente se refiere a los 10 mandamientos, no solamente se refiere a los mandamientos escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, no. Se refiere a todas las enseñanzas, a todas las instrucciones morales, civiles, sociales y religiosas que Dios dejó a su pueblo. Es decir, se refiere a toda su palabra. Por eso en el Salmo 1, capítulo 2, dice que el que se deleita en la ley, que se deleita en sus mandamientos, tiene gozo, es bienaventurado, es prosperado, tiene frutos, porque todo lo que Dios ha dejado, lo ha dejado para nuestra enseñanza, pero también para nuestro provecho.
Así que la ley va a introducir al miembro del pacto en la voluntad de Dios. A ese Dios que va a conocer a través de una relación que viene por la fe, y esa relación de fe va a generar la obediencia. Así que Israel, al firmar el pacto, no podía vivir ya en la ley natural, ni en los deseos naturales del ser humano. Podía continuar siendo la nación escogida de Dios siempre y cuando obedeciera los requisitos del pacto. Ahora, lo bueno es que el Señor no espera que haya una obediencia obligada, una obediencia sin sentido. Es una obediencia que nace de una relación, de una intimidad, de un compañerismo con nuestro Dios, de un compañerismo con nuestro Señor. La próxima sección, la estabilidad de la ley de Dios, va a resaltar dos cosas preciosas, dos verdades extraordinarias. La ley de Dios es una expresión oral o escrita de su voluntad. Y la ley, y aquí está lo primero, es sinónimo de su carácter, muestra el carácter de Dios. Así que cuando alguien enseña por allí que la ley está abolida, la ley no es necesario obedecerla, ya la ley no es parte de la religión, entonces simplemente está descartando el carácter de Dios. Y su presencia en el pacto, la presencia de la ley en el pacto, nos asegura la permanencia y la confiabilidad de ese Dios en el que hemos cifrado todas nuestras esperanzas. En ese Dios que nos ha llamado para ser parte del pacto. En ese Dios que nos ha llamado para darnos esta verdad preciosa y conducirnos entonces a una experiencia de salvación y de relación con Él en forma íntima, en forma permanente y en forma para siempre. La ley de Dios nunca es arbitraria. No está sujeta a caprichos ni a fantasías. Malaquías capítulo 3, verso 6. Santiago 1, 27. Son dos versos que nos van a dar o nos van a resaltar, nos van a recordar la verdad extraordinaria de que Dios es inmutable. Y qué privilegio es el hecho de que el que nos ha llamado a firmar este pacto, a hacer este pacto, es un Dios que tiene una ley que no es arbitraria, que no cambia, que no está sujeta a los caprichos momentáneos ni a las fantasías, que Dios es inmutable. Es la expresión, la ley es una expresión de su voluntad, es la constitución de su gobierno. No salva, guardar la ley no salva definitivamente, pero muestra nuestro deber hacia Dios, muestra lo que debe ser el resultado de una relación personal con Dios. Si alguien dice que tiene una relación personal con Dios, pero no está obedeciendo los mandamientos, si alguien dice, no, Dios es mi Dios, pero no está obedeciendo lo que dice la ley, entonces definitivamente esa relación no es verdad, esa relación no es cierta, porque el propósito de la relación del pacto era guiar al creyente mediante la gracia transformadora de Dios a estar en armonía con su voluntad y su carácter. ¿Y dónde está reflejada su voluntad y su carácter? En la ley. Repito, era el propósito de la relación del pacto, guiar a cada creyente mediante la gracia transformadora de Dios a estar en armonía con esa voluntad y con ese carácter plasmados en la ley de Dios. La última sección de esta semana se titula un sí condicional. La declaración completa del pacto bíblico del Sinaí deja muy claro que las condiciones de obediencia son uno de los aspectos básicos del pacto. El Señor va a reiterar permanentemente: si obedecieres mi voz, si oyeres mis mandamientos, si hicieres casos a mis estatutos, si vivieres conforme a lo que yo te estoy diciendo. Al elogiar a Abraham, así lo va a reconocer. ¿Por qué elogia a Abraham? Porque Abraham es obediente y él sabe que va a enseñar a sus hijos a obedecer también la ley del Señor, a obedecer la ley de Dios.
Ahora, hay algo interesante. El pacto no sustituye el libre albedrío. El pueblo de Israel era libre de escoger o no a Dios, de obedecer o no obedecer, de aceptar o no los estatutos divinos. Pero sin duda, Israel sabía que aceptarlo era sinónimo de bendición, no aceptarlo sinónimo de maldición. Y pudiéramos mirar en esto a un Dios arbitrario. Si no me obedecen, los maldigo. No, es que el Señor no está maldiciendo a nadie. Simplemente son las consecuencias propias de nuestras decisiones equivocadas que nos conducen por caminos equivocados. Así que la obediencia no era para ganarse las promesas del pacto. No era que tenían que obedecer para obtener esas promesas. No, obedecían para que ellas se cumplieran, llegaran en forma natural a los que sirven a Dios. Hoy esto tiene igual para todos nosotros. Hoy el Señor también nos invita a una relación de fe, a una relación de gracia. Él nos llama no por nuestros méritos propios, no porque nosotros tengamos algún valor especial, no porque seamos mejores que otros. Nos llama simplemente por su gracia. Hace un pacto con nosotros, pero espera en consecuencia que a través de la fe nosotros le conozcamos y le obedezcamos. Dios permita que esa sea tu decisión y mi decisión. Conocer más a Dios, conocer mejor su ley y obedecerle de todo corazón. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente.